Estamos a Sin Filtro, gracias por su sintonía. La etiqueta de la noche SF enfrentados. Estamos hablando de la amenaza de las pandillas, sobre todo en estas fechas, pero ya como lo anunciábamos antes del bloque, tenemos que voltear la mirada también a Gaviotas, otro espacio en donde las órdenes de las pandillas siguen marcando el ritmo, sobre todo en estos días en donde hubo un cambio en la administración de la Secretaría de Bienestar Social. Me toca Fernando. Sí, ven, yo quería retomar un punto acerca de la reinserción social, que es un tema por demás complejo, es un tema complicado para un delincuente común, para un delincuente que pues estuvo en la cárcel por un asesinato, por ser parte de una estructura criminal, le resulta difícil conseguir trabajo. Pero piensen ustedes cómo le va a costar conseguir trabajo a una persona, que yo alguna vez vi uno, que tiene una mano tatuada en la cara, o que tiene el signo 18, que dice Game Over en los ojos. Entonces, estas personas, el estigma social de haber sido marero, hace que una persona de este tipo no pueda. Es muy difícil. Hace poco el Faro sacó una publicación donde un exintegrante de una pandilla cuenta y relata lo difícil que es reinsertarse a la sociedad, a un trabajo, sobre todo cuando tienen, como mencionabas, símbolos externos que los asocian a los pandillas. Bueno, y pensar para eso, mujeres, imagínate para mujeres, esto sería más difícil. Eso en términos comunes, pero si un día este rehabilitado va caminando por la calle y es evidente los signos que lo reconoce uno de la otra pandilla, que ha jurado matar a cualquiera que mire de ese otro lado. Entonces, es una cuestión complicada. Es, como te digo, tiene que ser un trabajo integral en cómo vas a rehabilitar y qué puede hacer la sociedad. Por ahí entras también en la psique de muchos de estos integrantes que incluso cuando nuestros colegas los entrevistan, los mareros les dicen que pues, ya tienen tiempo de sobra, tiempo ganado. Sí, ellos ya están viviendo de más y eso los hace más temerarios y más peligrosos también. Sí. Fíjate que hablabas, para que regresemos al tema de las gaviotas y de las correccionales. Yo no me acuerdo si fue las gaviotas donde pasó el caso de aquel maestro que descuartizaron. Sí, las gaviotas. Bueno, ¿y cuál fue? Profesor Wilson. Se sentaron los jóvenes jugando a la ranfla a tomar la decisión a quién iban a matar. Y dijeron, matemos a este profesor. ¿Y por qué? Porque ya vivió mucho. Y es el más bueno de todos. Y era una persona que tenía 30 y pocos años de vida. Para ellos, 30 y pocos años de vida ya era demasiado. Entonces, si nosotros estamos hablando de una atención integral al joven, estamos hablando de un abordaje integral del tema, tenemos que considerar, evitar que esto suceda en estos centros y tenemos que evitar a toda costa que se mezcle a delincuente con jóvenes en conflicto con la ley. ¿Qué estamos diciendo? Pueden ser, en muchos casos, lo que pasó en el Hogar Seguro. Ahí habían niñas que estaban siendo protegidas. Habían niñas que lo que eran protegidas porque en su casa eran víctimas de violación, de abuso, de lo que fuera, y estaban mezcladas, sentadas a la par de otras que estaban condenadas porque las cárceles estaban llenas. Ahora, pero en la opinión pública no hay tan diferencia entre, por ejemplo, un reo condenado y un joven en una correccional que es integrante de una pandilla. Ese es un error nuestro de la ciudadanía. Pero también ha sido una falta comunicacional por parte de las autoridades. Miren, el hogar de resguardo, por ejemplo, Nuestra Señora, este hogar era para sacar a los niños, precisamente de estos niñas y niños de estos hogares, donde les pegaban, no les daban comida, algunos los quemaban, a otros los dejaron abandonados, o las violaban a las niñas, eso lo cuentan ellas, y tenerlos bajo la tutela del Estado y protección del Estado. Entonces, estos son niños en resguardo, versus las gaviotas, que son jóvenes y menores de edad, hay niños, muchos, que cometieron un crimen. Entonces, son dos áreas bien diferentes, etapa 2, gaviotas, versus los hogares de resguardo. Tenemos que empezar a hacer esa diferenciación, ¿verdad? Segundo, la defensa, precisamente ahorita que está en el debate, el caso están en el hogar de las niñas que murieron quemadas. Ha dicho que, y es curioso que es la misma defensa que están utilizando todos, que eso es culpa de los padres de familia, que ellos son los verdaderos responsables. Momento, no estaban bajo resguardo de los padres de familia.
Y las niñas estaban bajo resguardo del Estado, a través de este hogar seguro. Así que ese argumento de estaban bajo resguardo, es el resguardo de los papás, ellos tienen la culpa, ese es falso, porque precisamente se sacó de los hogares donde estaban los padres de familia, o familiares, o padrastros, porque o madrastras. No existía ahí seguridad. Exactamente. ¿Y bajo qué resguardo entraron? Y eso es bien sencillo, preguntarlo a la PGN y ver la ley PINA, ¿verdad? La ley de protección a la infancia. Es bajo resguardo del Estado. Entonces, regresamos otra vez a lo que preguntabas de las gaviotas. Las gaviotas es para aquellos que ya cometieron un crimen. Y yo tengo dos conceptos con relación a las gaviotas. Se ha convertido en la principal fuente de recurso humano para las maras, porque eso ellos mismos lo dijeron, ¿verdad? Que ahí, y por eso es que los que cumplieron mayoría de edad querían irse con los adultos ya sea al preventivo, a Pavón, donde estuvieran nosotros, para terminar de pagar la pena que cometieron siendo menores de edad, pero cumplieron mayoría de edad ahí. Ese es el primer punto, ¿verdad? O sea, este es una fuente de recurso humano, ¿verdad? Es un colectivo, básicamente, de donde están viendo los de las cárceles de adultos, donde van a sacar el mejor material. Y segundo, se convierte también en una forma de identificación de liderazgos para esos que están en las cárceles. Están en las cárceles, y que el Estado, ante la ausencia o ineficacia de sus controles, tanto en las correccionales como en el hogar seguro, en un lugar ocurrió una tragedia y en el otro se ve que no se puede controlar o están desbordados, porque cuando quieren hacer motín los jóvenes en conflicto lo hacen. Pareciera que el Estado no tiene ni una barrera para prevenir que no sean estos, los de las correccionales, los líderes del futuro de las maras en los centros carcelarios. Que no sea, es lo que llega. ¿Sabes? Lógicamente ellos serían. Miren, yo creo que Guatemala nosotros somos un país que no termina de ser, ¿verdad? Estamos en esa construcción de algo que todavía no termina de cuajar. Y en esa construcción yo creo que este es el momento idóneo para plantearnos hacia dónde también queremos ir con nuestros jóvenes. Y yo creo que ya no podemos seguir pensando que la represión hacia estos muchachos es el camino para resolverlos, para sacarlos de la mara. Si en la mara toda la vida les han dicho que su enemigo es el Estado, porque los ataca, porque los tiene en la cárcel y porque los quiere matar, y luego los meten a una correccional, donde durante muchos años fue considerada que la mejor disciplina para mantener estas correccionales era la disciplina militar, y veíamos a militares retirados dirigiendo estos centros. Entonces los jóvenes lo que tenían era un régimen de represión y de corrección que de alguna forma, en lugar de tranquilizarlos, generaba en ellos más decir, sí, es cierto, todo lo que me dijeron que me iba a hacer el Estado, aquí me lo está haciendo. Entonces yo digo, ya lo hemos platicado varias veces, planteémonos hacia dónde como país queremos ir. El modelo carcelario está agotado, el modelo judicial está agotado, el modelo de trabajo de la atención está agotado, el modelo económico está agotado. ¿Qué pueden esperar estos niños? ¿Qué les ofrece la escuela? ¿Qué les ofrece un empleo donde van a ir todos los días a arriesgarse a ganar un salario mínimo, si en una mara pueden tener las condiciones que necesitan en estos momentos y vivir lo que se pueda vivir, si ya para ellos es un milagro estar vivos? Entonces tenemos que plantearnos como país qué queremos hacer, y en ese planteamiento tenemos que pensar que las maras ahí están, y que las maras, los que ya son parte de una pandilla, difícilmente vamos a lograr readaptarlos. Hay que empezar por cortarles que ya no hayan más, reducirles esas fuentes, pero los que ya están necesitan un programa estatal especializado de atención, que es no meterlos más dentro de estas cárceles, donde, valga de paso decirlo, hay que hacer una clasificación de aquellos que sí pueden optar a ese programa. Que no tenemos ahorita. Y que claro, no hay. Y otros que no tienen posibilidad de reinserción. En todos los sistemas penitenciarios que no tenemos una clasificación. Eso es indispensable. Igual cae el que no dio manutención, como el que cometió 3 asesinatos, o como el que descuartizó. Van a caer todos en el mismo lugar. Y el punto es, por eso yo les decía que el modelo del sistema penitenciario tiene que cambiar. Pero hay una cosa que tenemos que agregar a esto. Las maras vivían de la extorsión y del sicariato. Pero cuando entran a la cárcel y las estructuras de crimen organizado, ahí se profesionalizan. Y las estructuras de crimen organizado, como el narcotráfico,
los miran dentro de la cárcel y los ven despiadados y capaces de hacer lo que quieran, ¿qué es lo que hacen? Los subcontratan. Es decir, las maras ahora ya no solo tienen sus propios negocios, sino que también ejercen funciones para redes de crimen organizado más grandes que ellos. Bueno, hemos llegado al final de esta hora de análisis. Esperemos que mañana, 15 de agosto, Mañana 15 de agosto, no haya cuidado. ninguna noticia de esa La amenaza a las categoría. comisarías ya está. Pues ya está, Porque y eso la misma imagino policía lo ha que el confirmado. protocolo de seguridad se ha echado a andar. Muchísimas gracias, Estuardo, Fernando, por este análisis. Y a usted muchas gracias por su sintonía. No se vaya, viene la recomendación del clima con Marisol Padilla. Feliz noche. Gracias, compañeros. A todos ustedes en casa, para que mañana usted pueda disfrutar este asueto en Ciudad de Guatemala, pues vamos a tener cielos parcialmente nublados durante la mañana. Si quiere realizar alguna actividad, aunque al final de la tarde, no se olvide llevar su paraguas, porque el pronóstico será de lluvia, al igual que el día miércoles y el día jueves. La temperatura entre los 26 a los 27 grados centígrados. Vamos a tener luz solar desde las 5 horas con 34 minutos. Que tenga usted buena noche.